Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Luis Rojas desde la ciudad de Nueva York y a través de este video quiero compartirte información de muchísimo valor. Es más, esta información es de las conversaciones y de los distintos escenarios que suceden con nuestros clientes para que tú puedas tenerlo y puedas pensar al respecto. Es por eso que en los próximos minutos te enseñaré 4 temas fundamentales como cuál es la realidad del mercado inmobiliario durante la pandemia, diferencias entre el mercado inmobiliario de Estados Unidos y Latinoamérica, cuáles son las oportunidades que han surgido en plena pandemia y sobre todo cómo invertir en los bienes raíces. Bien, empecemos entonces por el primer punto, que es ¿cuál es la realidad del mercado inmobiliario aquí en los Estados Unidos durante la pandemia? Sorprendentemente, el año pasado, que empezó 2020, que empezó todo esto de la pandemia, a mediados de ese año empezó una gran demanda en cuanto a lo que es la oferta de compra-venta de inmuebles aquí en los Estados Unidos, obviamente en específicas zonas, porque recuerda que los bienes raíces tienen que ver mucho con lo que es la locación, ¿no? La ubicación. El incremento subió también de los inmuebles a un 5% y las ventas que hacían los distintos realtors, brokers, agentes inmobiliarios incrementó hasta un 25 y 50%. Para el mes de junio y julio del año pasado, los agentes inmobiliarios, los brokers inmobiliarios se vieron realmente beneficiados con todo este boom inmobiliario, que es totalmente diferente a lo que es la burbuja inmobiliaria, conceptos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque hoy realmente se vio una necesidad de adquirir una casa. Pero bien, estos dos conceptos son muy largos en explicarlos, que tal vez merecen un siguiente video. Pero las personas que aprovecharon esta coyuntura, los mismos norteamericanos, bien, hoy por hoy se ven beneficiados con su rentabilidad. Pero también no solamente ellos, sino los distintos extranjeros latinoamericanos también que pusieron la mirada aquí e invirtieron aquí, hoy también están disfrutando de esos beneficios. ¿A qué se debe este boom inmobiliario con respecto a los latinoamericanos? Existen 3 factores fundamentales. El primero tiene que ver con la gran estabilidad económica que presenta este país. El segundo, el valor del dólar con respecto a nuestra moneda local en nuestros países de origen. Y el tercero, que es sumamente fundamental, es el incremento estable que tienen los inmuebles anualmente en este país. Es por eso que debes aprovechar en 5 aspectos fundamentales: diversificación de tus fuentes de ingreso, identificar las mejores oportunidades en base a tu perfil inversor, determinar tu capacidad financiera, definir el uso de la propiedad y sobre todo calcular la utilidad deseada. Entonces, como lo mencioné anteriormente, esta industria de los bienes raíces se vio realmente beneficiado en los meses de junio-julio del año pasado y posteriormente continuó hasta los meses siguientes. Esto también es importante mencionar porque esta crisis ha venido a cambiar las reglas del juego y las distintas economías de los distintos países han tenido que usar distintos recursos para poder salir adelante. Entonces se me viene una pregunta: ¿cómo es posible que en plena crisis la industria inmobiliaria ha tenido un impacto positivo? Y una de las respuestas es que aquí, especialmente en Estados Unidos, las tasas de intereses se han mantenido e incluso han bajado de 5%, se han ido hasta 2.8%. Y también se ha visto beneficiado para los extranjeros también, ¿no? Que se mantenía de un 8%, 7%, también ha bajado hasta un 5%. Quiero a través de este gráfico mostrarte un ejemplo referencial para que puedas tú tener una idea a grosso modo de cómo es que se comportan un poquito los números, pero quiero hacer la aclaración una vez más que esto es algo referencial. Miren a continuación esta casa, ¿no? Si es que uno desea comprar una casa en Latinoamérica o en Estados Unidos, vamos a tener bajo la premisa de $150,000, y hay que hacer también la aclaración acá que una casa de $150,000 en Estados Unidos es totalmente distinto a una casa de ese mismo precio en Latinoamérica. ¿Por qué?
Porque la ubicación de las localidades, de las urbanizaciones en Estados Unidos son muchas más amplias, ¿no? No solamente la ubicación, sino que también las características de las casas, ¿no? Los parámetros y también los acabados. Entonces, de por sí ahí, si bien es cierto, los precios pueden ser similares, pero ya con lo que te estoy mencionando, características, acabados, ubicación, ya saca ventaja comprarlo en Estados Unidos, definitivamente, ¿no? Vayamos al segundo punto, que es las tasas de interés. En esta crisis, en esta pandemia, ciertamente varios bancos de Latinoamérica también bajaron al 7% como promedio, y en Estados Unidos estuvo para los residentes, ¿no? Para los americanos, 2.8%, muy bajo, ¿no? Plazo, bueno, se mantienen los mismos plazos, pueden ser 10, 15, 20 años en promedio, eso sí es casi igual en ambos países, y las cuotas también pues pueden variar. Pero acá hay que resaltar muchísimo, amigos, aquí hay que resaltar muchísimo el tema de la característica, los acabados y la ubicación de la casa, ¿no? Esto de lo que te puse en primer ejemplo, definitivamente ahí vemos la diferencia, ahí vemos la separación. Veamos a continuación unos cuadros comparativos, unos gráficos muy interesantes, cómo es que la oferta y demanda incrementó en plena crisis. Por lo tanto, también pues los bancos ofrecieron unas tasas de interés muy bajo y bajaron de lo que era normal, y las ventas inmobiliarias, por supuesto, incrementaron. Sigamos avanzando a otro cuadro. Acá, con respecto a lo que es las tasas de interés en Estados Unidos, que se mantenía pues para los residentes, los mismos norteamericanos, se mantenía pues aproximadamente 4-5%, pero bajó hasta el 2.8% en algunos estados como Miami, por ejemplo. Y en Latinoamérica también vale la pena resaltar que bajaron. En Perú, por ejemplo, el 10%, bajó al 10%, en México bajó al 8%, Colombia al 8.5%, Bolivia al 8.50%, Guatemala 6.75%. Vale recalcar que en cuanto a temas de tasas de interés, siempre va a depender mucho de muchos factores, como sobre todo el historial crediticio que puedas tener tú como también individuo, ¿no? Entonces, el hecho de que los intereses, las tasas de interés bajen, hace que se vuelva un mercado mucho más atractivo, no solamente para los mismos norteamericanos, sino también para las personas del exterior. Y eso, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, la economía de Estados Unidos se ha mantenido estable y ha mostrado un gran crecimiento en los bienes raíces en esta temporada de crisis en la que estamos, ¿no? Ahora, también hay que mencionar estos puntos importantes que los puedes leer a continuación. Las entidades bancarias dieron facilidades para acceder a créditos, incluso si eres un extranjero, los procesos y requisitos no son tan complicados como los otros países. En tan solo 3 días puedes tener una respuesta de financiamiento, los plazos y condiciones. Y lo mejor de todo es que el gobierno de los Estados Unidos había tomado medidas provisorias para los inversionistas en bienes raíces, ¿no? Haciendo pues esto que un mercado muy atractivo y muy seguro. Entonces, son muchos factores que hacen atractivo a este mercado internacional como lo es Estados Unidos, a comparación de invertir en bienes raíces en nuestros países de origen, ¿no? Donde resalto algo. Cuando hacía yo mis operaciones de bienes raíces en mi país de origen, los clientes que yo atraía eran mayormente locales. Sin embargo, desde que empecé a darle una mirada al mercado de Estados Unidos, debido a que este es un mercado más internacional, entonces tengo clientes de México, tenemos clientes de Perú, de Colombia, de distintos países de Latinoamérica e Hispanoamérica. Entonces, eso realmente es muy interesante para ti como inversionista internacional. Entonces, aquí sale una pregunta muy importante también. ¿Cuáles son las oportunidades que han surgido en plena pandemia? Bien, aquí quiero presentarte también algunas de ellas, ¿no? Como por ejemplo, lo más común, la compra y venta de inmuebles, desarrollo de proyectos inmobiliarios, flipping house, ¿no? Que es la remodelación, ¿no? Básicamente se refiere a lo que es remodelación, la renta, ¿no? Compras en alquiler, inversión también en zonas residenciales, inversión en zonas comerciales, inversión en locales industriales, ¿no? Entonces, creo que es importante poder considerar las distintas oportunidades que se han presentado y que han presentado no solamente en este momento, sino han venido a quedarse, que es lo más interesante.
Permíteme mostrarte con un ejemplo un caso, uno de los escenarios que hemos tenido también con números un poquito más reales, ¿no? Un cliente extranjero compró uno de los inmuebles, uno de los proyectos, $400,000, una valorización anual del 9%. Obviamente como extranjero tuvo que dar el 30%, como se visualiza aquí en este gráfico, y lo restante, el préstamo hipotecario, ¿no? El 70%. Financiamiento aproximadamente pues a plazo de 30 años, una tasa de interés del 5 o 6% y la cuota mensual $2,500. Eso incluía pues cuota del banco, impuestos y demás gastos, ¿no? Entonces una renta, le dio eso como una renta de $3,000, miren, entonces anualmente te genera un retorno, o le generó a este cliente un retorno de inversión de $36,000, ¿no? Pues como puedes observar ahí, tasa de retorno bruto 33%. Esto es un indicador, un ejemplo con un número un poquito elevado, $400,000, pero nuestros proyectos en realidad pueden también partir desde los $160,000. Puse esto porque a mayor cantidad también de inversión o que tú compres el inmueble, eso va a depender también de la zona, de la ubicación, que es más atractiva, otro tipo de clientes, y también pues el retorno de inversión es mucho más. Entonces la inversión puede ser desde $160,000, y el retorno de inversión sería desde el 15%. Ahora, como te has dado cuenta, invertir en bienes raíces, involucrarse en negocios de bienes raíces es la mejor inversión que puedes hacer de tu tiempo, dinero y energía, porque los retornos de inversión realmente son muy atractivos. Y qué mejor que hacerlo en un mercado internacional como lo es Estados Unidos, y en este momento que está presentando muchos beneficios, muchas oportunidades, así que mucha oferta de compra-venta en estos momentos. Así que yo te animo a que tú puedas considerar esto como una opción, y que estos miedos, esta falta de conocimiento realmente no te impidan dar este primer paso. Entonces la pregunta que yo te hago a continuación es: ¿te gustaría realmente invertir en bienes raíces aquí en los Estados Unidos y convertirte en un inversionista inmobiliario internacional? Si la respuesta es sí, entonces permíteme presentarte cuáles son los requisitos, los simples pasos que tienes que tomar. Primer paso importante es pues tener cierto efectivo, ¿no? Cierto cash ahí en tu cuenta bancaria, porque obviamente hay que darse un monto para lo que es inicial. Segundo paso importante o requisito importante es contar con una visa, y una visa categoría turista solamente, ¿no? Entonces nuestra invitación es que tú te conviertas en un inversionista, que no pienses en el tema de una casa para vivir, porque ese no es el negocio, sino es una casa para que tú puedas comprarla como inversionista, con mentalidad de inversionista, para que lo pongas en alquiler o lo pongas a la venta. Eso dependerá mucho ya de ti y de todas las, asesorías que también te podamos ofrecer. Ahora, luego de esto es importante definir en dónde o qué tipo de programa de inversión tú deseas también participar. Nosotros en lo particular tenemos dos. Uno es el programa de inversión inmobiliaria, y el otro es el programa de inversión y construcción, ¿no? Donde ahí sí se involucra lo que es la construcción, como lo dice el título, ¿no? El programa. Entonces, en lo que es el programa de inversión, es simplemente encontrar, de acuerdo a tus gustos, a tus preferencias, a tu presupuesto, una casa, un inmueble, digámoslo así, de estreno, o puede ser de segunda, en una ubicación correcta, adecuada, comercialmente adecuada, para que tú puedas adquirirla y posteriormente tú puedas tomar la decisión de alquilarla o venderla. Eso será ya una decisión que se tomará bajo un criterio de asesoramiento también. Y el otro programa, que es inversión y construcción, ahí sí es donde nosotros te ayudamos de manera integral en el tema de la adquisición del terreno en una zona residencial con todos los servicios. Posteriormente viene la construcción. Contamos obviamente con constructores para el desarrollo del proyecto de estas casas, con todos los parámetros, etcétera, y posteriormente pues podamos ponerlo también a la comercialización, que también puede ser ponerlo a la venta o en alquiler, ¿no? En ambos escenarios hay distintos tipos de aprendizaje y depende también mucho del perfil
de inversionista o de perfil de profesional que tú también eres. Es importante mencionar que este negocio de los bienes raíces no es necesariamente un negocio donde se involucra pues construcción, ladrillos, fierros, materiales, etcétera, sino ese es un negocio de personas. Y aquí establecer el principio de la confianza, establecer relaciones de corto, mediano y largo plazo es fundamental. Por eso es que contamos con un equipo multidisciplinario, con distintos tipos de profesionales que estamos a cargo de toda esta puesta en escena de los proyectos de inversión con los que nosotros contamos. Y por lo tanto tendrás no solamente con la asesoría integral que te vamos a ofrecer, sino también con todo el acompañamiento, y vas a verte involucrado en el proceso de principio a fin. Entonces, es importante como inversionista también agruparse, hacer equipos, y eso es lo que nosotros también te estamos invitando, a que no puedas cometer errores, porque cuando uno hace un trabajo de manera sola, independiente, suele cometer errores, pero cuando los hace en equipo, los riesgos se minimizan de manera considerable. Así que yo sé que con toda esta información estás más que listo y más que preparado para tomar ese primer paso. ¿Y cuál es tu primer paso? El de alejarte de los miedos, alejarte de los paradigmas, de estos temores, y unirte a un equipo de personas que puedan realmente construir un lazo de confianza. Y a partir de ahí, darte toda la información que tú necesitas, presentarte los proyectos también, obviamente en persona, hacer esos pasos que te van a permitir llevar tu negocio al siguiente nivel, tu negocio inmobiliario al siguiente nivel. Así que, amigo, ya sabes, la invitación está más que hecha, la información está también brindada. Ponte en contacto con nosotros con mucho gusto te vamos a atender, vamos a poder darte mucho más información, y si es necesario también hacer una llamada contigo, hacer algunas reuniones, explicarte todos los detalles con los distintos profesionales, también no solamente conmigo, sino también con los distintos profesionales, ingenieros, abogados, etcétera, para que tú puedas absorber todas las dudas acerca de nuestras propuestas, de los proyectos de inversión inmobiliaria que tenemos aquí en los Estados Unidos. Por mi parte ha sido todo. Quiero darte muchas gracias por la atención prestada y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídate.